Y hoy yo quiero hablar con ustedes sobre la identidad. Diga conmigo identidad. Yo sé que usted está familiarizado con esta palabra porque realmente en el siglo en el que usted y yo estamos, la identidad es algo que constantemente se ve bombardeado, ya sea por las redes sociales e inclusive podría atreverme a decir que de forma política hay un montón de influencias, ideologías que hoy por hoy se nos imponen o nos quieren enseñar a través de influencers e inclusive hay influencers cristianos, ¿verdad? Que nos van a decir cómo, cuándo y cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de vestirnos, todas las modas, las tendencias. Entonces es importante que usted y yo comprendamos acerca de la identidad que Cristo nos ha dado por su sacrificio, por lo que Él hizo por usted y por mí. Porque si nosotros no lo entendemos, el mundo allá afuera nos va a imponer y nos va a decir cómo tenemos que ser. Y lo va a hacer con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos. Y tenemos que estar claros acerca de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy por hoy usted ve que la gente no entiende, no sabe lo que quiere, no sabe hacia dónde va, no sabe quiénes son. En otros lugares podríamos decir que inclusive se ve hombres de 35, 40 años de edad que de pronto se perciben una niña o un niño de 6 años y uno se pregunta, ¿cómo rayos eso lo ven normal? Y uno tiene que cuidarse mucho de esto porque de pronto estas influencias y estas cosas se pueden meter y usted y yo lo normalizamos, cosa que no es normal. Usted no ve a un gato queriendo ser perro, ¿o sí? Y si usted lo ve maullando, usted se tiene que asustar porque es un extraterrestre. Pero nosotros sí nos pasamos la gran mayoría de tiempo como seres humanos buscando o aparentando algo que no somos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero realmente el tema de la identidad, les voy a ser muy honesto, esto es algo que a mí me cuesta un montón. Porque muchas veces me he encontrado intentando aparentar, intentando agradarle a los hombres, intentando encajar en un grupo, en un grupo social, y lo cierto es que uno se hace mucho daño. Solo a mí me ha pasado. ¿Cuántos aquí honestos pueden decir conmigo? Es un tema sensible, es un tema que hay que trabajar. Y lo cierto es que yo creo que hasta el día que usted y yo partamos de este lugar, la identidad no va a ser tan clara, a menos de que Cristo esté en nuestras vidas. Yo me preguntaba y le decía al Señor, a Jesús, cómo Él transmitiría este mensaje. Si fuera Jesús el que está en este momento frente a usted, con este micrófono, así de guapo como yo, transmitiéndole el mensaje, ¿cómo lo haría? Porque a Jesús le interesa que usted y yo estemos afirmados en Él. Y mientras estudiaba esta palabra, todavía no voy a entrar a Efesios, pero el Señor me traía a memoria el escenario que está en Mateo capítulo 16, en el versículo 13 hasta el 19. Ahí lo pueden anotar, Mateo 16, 13 hasta el 19. Tal vez ya lo han leído, lo han escuchado en algún momento, pero Jesús viene de orar, de estar con su Padre, y ve que sus discípulos se acercan y le hace 2 preguntas a sus discípulos. La primera pregunta que les hace es, hey chicos, gente, compas, no así no dice, pero Escalera hablando hoy, les dice, ¿quién piensa o quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Y entonces ellos empiezan a levantar la mano y a decir, bueno, yo he escuchado que han dicho que tú eres el profeta, tú eres un profeta, tú eres Elías o tú eres Juan el Bautista. Ah, ok, muy bien. Eso es todo lo que ellos dicen de mí. Tú eres el Mesías. Otros tienen ahí otra versión. Eres un líder que se levantó en algún momento, en alguna época. Pero Jesús no se concentra en esta pregunta. Y cuando hablamos en términos de identidad, hay que estar claros de algo. La identidad a veces se ve forjado por lo que otros piensan, por lo que otros dicen, por la percepción que tienen acerca de nosotros. Pero si usted ve a Jesús, Jesús no se queda concentrado ahí. Y entonces de pronto dice, ok, muy bien, eso es lo que la gente piensa de mí. Pero yo quiero saber qué piensan ustedes acerca de mí. Su círculo más cercano, y aquí yo podría compararlo con el hecho de que a veces nuestras familias, nuestros amigos, un pariente, nuestro cónyuge, nuestro novio, nuestra novia, tienen una opinión acerca de nosotros. Probablemente este filtro sea uno de los más claros, porque son gente que nos conoce, saben cuando estamos de buenas, cuando no lo estamos, cuando no nos bañamos, cuando no olemos tan rico, ¿sí?
Pero vean que Jesús no se quedó ahí en esa pregunta. Y entonces les dice, ¿quién dicen ustedes? Y Pedro levanta la mano y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, vea, bien dicho, dichoso tú, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, sea tan bárbaro, ¿ah? Feliz y dichoso, porque nadie más se animó a decirle una respuesta así a Jesús. Y cuando Jesús escucha las palabras de Pedro, le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre. Bajo esta revelación, yo voy a fundar mi iglesia, sobre que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice a Pedro, Simón Pedro, tú eres roca, tú eres Pedro. Antes de que Jesús le dijera esto, Simón significa, así se llamaba Pedro, Simón, una vara sacudida por el viento. Diga conmigo, una vara sacudida por el viento. Es decir, la identidad de Pedro era variante. Andaba de un lugar a otro, de pronto se sentía bien, de pronto no tan bien, de pronto quería seguir a Jesús y de pronto ya no. Y cuando Jesús lo afirma por lo que él logra ver en él, Pedro dice, wow. Y después le dice, yo te voy a confiar las llaves del reino. Ahora es importante esto, porque Dios no le va a confiar a nadie nada espiritual, nada valioso, a menos de que no entienda quién es Él y quiénes somos nosotros. Yo quiero que Dios me confíe cosas a mí. Nadie de este lado quiere que le confíen cosas. Yo quiero que Dios me confíe cosas a mí. ¿Sí? Pero yo necesito entender quién soy yo. Ahora, si Dios no le hubiese revelado a Pedro esto, ¿cuál hubiera sido la respuesta de Simón? Tal vez Simón hubiera dicho, yo creo que tú eres Juan el Bautista. Tú eres un profeta. Me suena que va por ahí. Pero es importante la revelación de Dios para nuestras vidas. Entonces yo, dando este preámbulo, ahora sí quiero entrar al libro de Efesios y yo les voy a invitar a que usted me acompañe a Efesios capítulo 2 en el versículo 11. Porque si hay alguien que nos conoce y si hay alguien que entiende quiénes somos, cómo nos comportamos, por qué somos como somos, es Jesús. Y en el libro de Efesios, Pablo se encuentra un escenario o una crisis, barreras entre la iglesia, entre judíos y gentiles. Y la Biblia lo que enseña es que Pablo viene y intenta barrer un poco y decirles, vean, hay cosas, hay etiquetas entre ustedes que no son valiosas, que no son importantes. Y vamos a leerlo acá en el versículo 11, dice, ¿lo tienen, sí? Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados como incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión. Ojo a esto, Pablo se da cuenta de dos escenarios acá. Él dice, hay quienes son llamados incircuncisos y otros hay quienes son llamados circuncisos y otros a quienes se les llama incircuncisos. Cuando yo leo esto, noto que hay dos tipos de personas y por eso le ponía este nombre de etiquetas. Porque cuando Pablo los ve y cuando Pablo intenta hablarles y decirles, vean, aquí no importa si hay judíos o gentiles por causa de la circuncisión o de la incircuncisión. No hay división. Porque los judíos tomaron este símbolo de la circuncisión que viene desde el Génesis en el capítulo 17, cuando Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Yo les voy a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán, una tierra fructífera, una tierra donde fluye la leche y la miel. Esa tierra es para ustedes. Pero yo quiero que ustedes hagan una señal de un pacto para conmigo. Yo quiero ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo. ¿Sí? Y cuando Él les dice, mira, yo quiero hacer un pacto con ustedes, ustedes van a tener que circuncidar a todo varón que nazca en tu casa, le dice Abraham, ya sea un esclavo o alguien nacido en tu casa, un hijo, a partir de los 8 días de nacido. Tenían que cortarle el prepucio, ¿verdad? A todo varón, una parte de la carne del prepucio. Y entonces esta señal era un distintivo, era una señal indeleble que los diferenciaba de las demás naciones. De hecho, la palabra gentil tiene que ver con otras naciones. Lo que pasa con los judíos, con Israel,
es que ellos malinterpretaron lo que Dios quería decirles. Y ellos tomaron esta señal o este pacto, esta señal externa de que si aquellos que no eran circuncidados estaban lejos de la promesa de Dios. Era gente que no tenía parte en la promesa de Dios. Eran fuera del reino, eran fuera del pueblo de Dios y los señalaban. Ahora, esto creó en ellos un espíritu exclusivista y discriminatorio en lugar de generar un espíritu de compasión para llegar a otras naciones como Dios lo indicó. Porque cuando usted y yo malinterpretamos algo de Dios, se vuelve algo peligroso para con los demás. Ellos no entendieron que realmente a Dios no le interesaba tanto lo externo. Ellos decían, es que usted no es un circuncidado, usted está lejos de Dios, usted está excluido de Dios. Y esto generó una carga emocional importante en términos de algunas discordias que sucedían en la iglesia. Y dejemos un toquecito ahí en Efesios y vayamos a Gálatas, que está un libro anterior a este, Gálatas 2, en el versículo 11. Gálatas 2, para que veamos un escenario de lo que sucedía en la iglesia en este momento. Y uno podría decir, no creo que eso pase en la iglesia. Pero es que lo cierto es que es tonto en realidad, de cierta forma, que Cristo vino a esta tierra a derribar, a romper las barreras de divisiones y de enemistad, y a veces nosotros persistimos en seguir construyéndolas, en separar a la gente de Dios. Yo no creo que ningún gentil deseara acercarse a Dios si allá adentro, entre los judíos, era un caos. Y yo soy de los que piensan que uno no debería intentar cambiar el mundo allá afuera cuando el mundo adentro de nosotros está hecho un caos. Primero hay que arreglar lo que está acá para hablar afuera. ¿Sí? Y entonces dice en Gálatas, Pablo se encuentra con una actitud un poco hipócrita de Pedro y le dice en el versículo 11, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó ¿a qué? A retraerse un poco, a hacerse el disimulado. No, yo no tengo que ver nada que ver con esta gente. Y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión, los que dicen Efesios, los que son llamados de la circuncisión, esos que son del pueblo de Dios. Y de pronto Pedro se empieza a sentir un poco incómodo. Y entonces los demás judíos se unieron a Pedro ¿en qué? ¿Están conmigo? ¿En qué? Pero díganlo sin miedo, muchachos. Como que ya desayunamos. En su hipocresía. Ojo a esto. Todos acá tenemos un hipócrita dentro. Eso es importante entenderlo. Porque a veces nuestros comportamientos pueden que cambien. O tal vez no, ya Dios ha estado trabajando en usted. Yo no le voy a decir que sí. Pero cuando Pedro ve esta situación, él se empieza a alejar y Pablo lo confronta y le dice, vea muchachito, esa actitud suya no es de un cristiano y mucho menos de un judío. Si usted siendo judío pretende que los demás se hagan judíos y usted no se comporta como uno, no, yo creo que estás haciendo las cosas mal, le dice. Y los arrastró, porque ¿saben algo? Cuando uno tiene una actitud así, es potencialmente peligroso para con los demás. Uno puede arrastrar a otras personas en ese comportamiento. Y Dios no nos ha llamado a esto. En el versículo 14 dice, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde, ¿a la qué? A la integridad del evangelio. Oigan qué lindo esta palabra, integridad del evangelio. Nosotros, no me lo quiten de la pantalla, por favor. Nosotros nos hemos encargado muchas veces de que la gente no desee venir acá con nosotros. Porque no hemos mostrado un abrazo sincero, una palabra honesta, un consejo prudente, un abrazo sincero. No lo hemos hecho muchas veces. Y yo no quisiera ser negativo, pero es que quiero hacerlo así porque hay que tomar responsabilidad de lo que hacemos. Cristo nos mandó a amar a la gente, no a hacer divisiones. No a señalar o etiquetar o prejuiciar a otros. Porque ¿saben algo? Cuando uno prejuicia a una persona, cuando uno etiqueta a una persona, el hacerlo de esta forma siempre alude a lo físico, a lo externo y nunca a lo interno. Nosotros no conocemos a la gente como tal. Es más, usted puede tener un prejuicio de mí, usted puede tener una observación acerca de mí, pero usted a mí no me conoce.
Usted no vive conmigo. Entonces yo no puedo tomarme a la ligera, hablar de alguien mal como lo hacían ellos, y cuando Pablo en su celo les dicen es una actitud hipócrita que no va con la integridad del evangelio. Y tenemos que tomar esa responsabilidad. Y entonces, vean, Pablo fue celoso porque Pablo lo hizo frente a todo el mundo. No se lo lleven, venga, Pedrito, venga un toquecito acá. No, porque él vio que todos los demás estaban en la misma actitud y él tuvo que corregirlo y enseñarlo. Y él les dice, no corresponde a la integridad del evangelio. Entonces le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Qué dura esa pregunta. Pregúntese cómo se sintió ese compa ahí. Tuvo que ser duro. Y entonces nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Era otra forma en la que identificaban a los gentiles. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, dice, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Este sentimiento o estas barreras estaban ahí. Ahora, cuando hay esos sentimientos de exclusivismo, de que nosotros somos los más santos, de que somos los perdonados solamente nosotros y que ya afuera hay un montón de pecadores paganos, eso es peligroso. Es muy peligroso, porque pensando un poco en este espíritu de discriminación hacia los demás, me traía a la memoria o investigando un poco acerca del comportamiento inclusive de Hitler. Él tenía un pensamiento, un sentido de superioridad al considerar a los judíos una amenaza para su raza. ¿Y qué hizo? La historia narra que mató a más de 6 millones de judíos. 6 millones, pensando que estaba haciendo algo correcto, por un sentimiento de superioridad. Por eso es que la Biblia dice que cada uno de nosotros tiene que tener un concepto, ¿cómo? ¿Cómo? Correcto. Yo no puedo creer más que nadie, ni mucho menos que nadie. Por eso es que la identidad tiene que estar en Cristo. Yo no puedo tener un concepto más grande que los demás. Yo no me puedo creer superior a los demás. Cristo me mandó a servir. Cristo me mandó a amar. Eso va a erradicar de nosotros todo pensamiento hipócrita, toda etiqueta que levantemos para con los demás. Ahora, 1 Samuel 16:7 habla acerca de qué es lo que Dios ve en nosotros. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te impresiones de su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado, yo no tomo en cuenta esto. La gente normalmente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en él. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Con esto yo no voy a decir que no necesitamos hacer cambios y ajustes en lo externo, pero es que es más importante un cambio hacia adentro. Diga conmigo, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y con los años se han venido cayendo algunas cosas, pero es que realmente preguntémonos algo. Solo porque alguien tiene un tatuaje, Dios no lo va a tocar. Dios no le va a hablar, Dios no lo quiere salvar. O solo porque un hombre tiene el cabello largo, Dios no le va a hablar, Dios no lo va a restaurar. O porque las mujeres anden con pantalón. Son cosas que se han metido en la iglesia muchas veces, pensamientos que hemos abrazado que no tienen peso delante de Dios. Sí, hay que cambiar algunas cosas hacia afuera, pero ese cambio solamente el Espíritu Santo lo puede lograr. Yo recuerdo que hace unos años, cuando teníamos célula, nosotros acostumbrábamos a orar 2 horas antes, 1 hora antes de que iniciara la célula, y nuestros discípulos llegaban a orar con nosotros. Y yo tenía un discípulo que era grandísimo, era hijo del Altísimo. Y él le encantaba todo lo que era rock pesado, inclusive hasta satánico. Y yo oraba a Dios para que no se me endemoniara ahí en la célula porque iba a ser crítico. Y de pronto me sentí inclinado
en obligarlo a ciertas cosas, porque es que uno tiene como que ese síndrome raro de que uno quiere cambiar a la gente de la noche a la mañana, y eso no es verdad. La gente tiene que ir cambiando progresivamente, conforme usted vaya rindiendo su corazón, conforme usted vaya entregándose al Señor, Él lo va a hacer, pero yo no puedo hacer absolutamente nada. Es más, usted me puede estar escuchando a mí esta mañana y usted puede salir de acá y seguir siendo el mismo, porque es una decisión propia. A lo que voy con él es que yo no le dije, mira, te tenés que vestir de esta forma, o de negro no deberíamos de vestirnos porque parece que vas para un velorio. Yo hoy vine de negro, ¿verdad? Y mientras él buscaba a Dios, él empezó a cambiar. Su ropa empezó a cambiar, ya tenía un poquito más de color, hasta se veía diferente, se veía guapo. ¿Sí? Ve a la persona que usted tiene a su lado y diga, ya, con razón, ya todo tiene sentido. Pero el cambio es hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y requiere tiempo, requiere paciencia. Y ahorita me voy a meter un poquito más en esto, pero es importante derribar estas cosas que de verdad yo les digo algo. No sé, yo siento que tal vez esto ofende hasta al Señor. Ofende la presencia de Dios. Porque Jesús iba caminando y le decía, venga papito, sígame, a un recaudador de impuestos. No le decía, primero vea, póngase en orden y después me sigue, papito. No, él le decía, sígame, venga, en el camino vas a ir aprendiendo quién soy yo. Yo puedo cambiarte, yo quiero transformarte. Y creo que eso ha hecho el Señor con todos nosotros, ¿o no? ¿Sí? Dios te ha cambiado, no eres el mismo de hace unos años. Deuteronomio 36, quiero que lo leamos. ¿Estamos aprendiendo? Bien. Esto era lo que Dios buscaba con la circuncisión. No que tomaran una norma y la hicieran algo religioso que no se podía quebrantar. Esta era la intención de Dios en el versículo 6. El Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón. Eso es una promesa. Y en el de tus descendientes. ¿Para qué? Diga conmigo, para que lo ames. Leamos ese versículo. Para que lo ames con toda tu alma y así tengas vida. Dios necesita transformar el corazón, quitar lo pagano, quitar lo contaminado de nosotros para que lo podamos amar. Para que podamos ser transformados. ¿Saben por qué? Porque Dios no mira las apariencias. Esto solo es un efecto progresivo del cambio que sucede por dentro. Y usted y yo tenemos que comprometernos con Dios y con nosotros mismos a buscar un cambio urgente de adentro hacia afuera. Es muy fácil que la gente vea algo por fuera. Usted puede decir, wow, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero hasta que nadie nos vea ahí en lo secreto, cuando estamos en la casa, cuando hay que tomar una decisión, ahí es donde la chancha retuerce el rabo. Cuando nadie me ve, ahí es donde Dios ve el corazón. Ahora, ¿cuáles son esas etiquetas que nos han puesto? Yo quiero que usted se pregunte conmigo, ¿cuáles son esas etiquetas que constantemente nos señalan cuando intentamos acercarnos a Dios? Quizá es, Dios no te va a escuchar, eres demasiado pecador o pecadora. Quizá has escuchado muchas etiquetas como eres un inútil, no lo vas a lograr. ¿Por qué lo intentas? Nunca vas a cambiar. Tenés años intentando de seguir siendo el mismo. Las promesas de Dios no son para ti. Dios se olvidó de usted. La iglesia se va a quemar cuando yo llegue. ¿Cuántos han escuchado eso? Vea, yo tengo 12, 13 años de estar acá y aquí no se ha caído ni una sola piedra y esta iglesia recibe a cientos de pecadores y gente transformada que con el proceso va cambiando. Aquí no se ha caído, ¿o sí? No, porque ¿saben algo? La iglesia no la sostiene un hombre. La iglesia la sostiene quien puede restaurar esta humanidad. La iglesia la sostiene Cristo, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y eso debería de ser un motivo para alegrarnos. Ahora, entendiendo esas etiquetas, también es importante, como les decía al inicio, los que son llamados y a los que llaman. Los que son etiquetados y los que etiquetan a otros. Nosotros hemos estado en los dos bandos.
Muchas veces la gente ha puesto prejuicios sobre nosotros, pero créame, nosotros somos buenos para poner etiquetas sobre otros. ¿Sí? ¿O solo yo? Pablo deseaba que entendiéramos que en Cristo no existen prejuicios o etiquetas que valgan. ¿Sabe? Dios ve una obra maravillosa a través de nosotros porque ¿saben a quién ve Dios? Dios ve a Jesús a través de nosotros. ¿Sí? Yo quiero hacer un ejemplo. Mau, si quieren me ayuda. Venga, toquecito. Ocupo a alguien alto. ¿Quién más me puede ayudar? Venga, Jimmy, un toquecito. Jimmy va a ser Dios. Dios no es tan feo, pero sí. Mentira, es guapo. Estoy hablando de identidad y lo estoy golpeando. No, mentira. Dios. Usted va a ser Jesús porque tiene barba. No, mentira. Y Ronnie va a ser un discípulo, un hijo. Cuando él quiere acercarse al Padre, si él lo hace por sí solo, la ira de Dios, el enojo de Dios, porque somos pecadores, porque hemos fallado delante de Dios, puede caer sobre nosotros. Eso dice la Biblia, eso enseña las Escrituras. Pero cuando Cristo viene a esta tierra, Él dice, yo quiero estar como un intermediario entre Dios y los hombres. Yo me voy a poner frente a los hijos, frente a la humanidad. Entonces, cuando nosotros queremos buscar al Padre, ¿a quién va a ver? Dios. Diga fuerte, a Jesús. Yo no sé si usted entiende esto, pero eso es el filtro más importante y más valioso que Dios puede darnos. De que yo puedo acercarme a Él confiadamente y no hay barreras, no hay nada que me obstruya poder acercarme a Él. Y entonces Él siempre va a ver a Jesús a través de nosotros. ¿Sí? Listo, gracias. Un ejemplo sencillo, pero denle un fuerte aplauso a estos modelos. Es lo que prometía en el momento. Bien. Saben, Jesús vino a traer paz a un pueblo dividido. Vayámonos a Efesios y ya casi voy terminando. Quiero que leamos este versículo por completo. Él vino a traer paz. Habían dos pueblos separados, judíos y gentiles. Y cuando Cristo muere y resucita a través de su sangre, eso es lo que dice acá, Él hace un solo pueblo para que sean una morada para Él. Lo contrario a la paz, ¿qué es? La guerra, ¿cierto? Las enemistades. Y podemos decir que era un ambiente espiritual, pero también algo físico. No se llevaban entre sí. Y cuando Cristo viene, Él ofrece paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Bendito Dios por Jesús. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra realidad. Pero ellos lo usaban para tachar a la gente, para alejarlos más bien. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Pero dice, por la que dio muerte a la enemistad, versículo 17. Él vino y ¿qué proclamó? Paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros. Oiga las etiquetas que empieza Pablo a quitar.
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ya no son extraños, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted puede decir, yo soy parte de algo, yo soy parte de alguien. Ya no soy extraño para Dios, lo que decía ahorita, Él ve a Jesús a través de mí. Wow. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, como le dijo a Pedro, yo sobre esta roca, sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. ¿Cierto? Versículo 21. En él todo el edificio, diga conmigo edificio, bien armado. Dios no pone cosas chuecas en el edificio. Por eso Dios necesita trabajar en su identidad y en la mía. Porque si yo hoy me siento bien y busco a Dios, levanto sus manos y hoy creo en Él y estoy emocionado, pero mañana por las circunstancias, por los problemas, por las crisis, dejo de seguir a Jesús, hay un problema de identidad todavía. Y entonces Él necesita armar un edificio. Yo no sé si usted ha visto alguna construcción, un edificio acá en Romuser o La Caja costarricense que llevan como no sé cuántos meses construyendo. Pero usted ve gente trabajando, se ve caos, va pasando una maquinaria con el cemento. O sea, tiene un proceso de construcción. Y es importante para poder derribar las etiquetas, los prejuicios, que usted comprenda que usted está en construcción. ¿Sabe cómo se quitan esas cosas o etiquetas que nos separan de Dios muchas veces? Cuando usted comprende que usted está en un proceso que es progresivo, valga la redundancia, que va poco a poco, un día a la vez, como dice la canción. Un día a la vez, mi Cristo. Yo es que sí, medio aseñorado, pero ahí, ¿sí? Un día a la vez. Señor, un día a la vez. No importa lo que hayan dicho de mí. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir con ustedes. No importa lo que le hayan dicho a usted, lo que un día usted escuchó, lo que alguien le dijo y eso lo marcó, lo hirió. Eso delante de Dios, a través de Cristo, puede ser sanado. Dios quiere traer paz a su corazón. Que usted pueda levantar sus manos sin ira ni contienda delante de su papá y que Él lo va a oír, lo va a escuchar. Él quiere sanarlo, Él quiere libertarlo. Ese es el mensaje integral del Evangelio. Ese es el mensaje de Dios. Dice, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Saben cuál es el deseo de Dios? Hacer en nosotros una morada, que Él nos vaya construyendo, nos vaya cambiando de adentro hacia afuera. Tenemos que aprender a vivir la vida. No sé si han escuchado esta frase, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Más tranquilo, al suave, vaya tranquilo. Dios tiene cuidado de usted. No se presione. Las etiquetas ponen sobre nosotros cargas innecesarias, cosas que no son tan valiosas. Hoy usted puede salir de acá entendiendo que a Dios le interesa más su corazón. Y quizá usted no le ha entregado su vida al Señor. Tal vez si me ayudan a ministrar conmigo acá. Pero el mensaje que yo traigo para usted hoy, toda la iglesia, porque esto no es solo para los nuevos, esto es todos los días. Yo le decía al Señor ahora en la mañana, Señor, yo quiero que tú hagas uno solo en la división que hay en mi corazón, que a veces varío, que a veces estoy que no quiero, que a veces sí quiero. Yo quiero que usted transforme mi vida, me cambie. Yo quiero ser un discípulo tuyo, quiero ser alguien que muestre a Jesús. La promesa es que Él quiere traer paz porque hay una batalla dentro de usted. Hay una lucha campal constante para que usted pueda seguir a Jesús. Tal vez la religión, la iglesia te dijo algo, te marcó. Voy a decir la religión, porque muchas veces la religión nos separa de Dios, más bien. Y yo le pido perdón si alguien le ha dicho algo de verdad, que lo ofendió, que lo alejó de Dios. Pero su mirada no tiene que estar puesta en los hombres. Su mirada tiene que estar puesta en Dios, en Jesús, el autor y consumador de su fe. Yo le invito a que usted cierre sus ojos por un momento y que piense conmigo, reflexione conmigo en la palabra que yo acabo de transmitir.
Como le digo, recuerde, usted está en construcción. Esto requiere paciencia. No permita que las presiones que otros han puesto o que usted mismo se ha puesto, la imagen que usted tiene de sí mismo, lo retrase para continuar creciendo. Persevere, continúe. Ríndale a Dios esas cosas que muchas veces le hablan más fuerte que la gracia de Dios. Porque esta carrera no se trata de velocidad, se trata de perseverancia, de resistencia, de que yo pueda verme al espejo y realmente yo pueda entender que Jesús habita en mí, que Jesús quiere vivir en mí. Que yo pueda levantarme a diario y entender que Él ha hecho una obra maravillosa. Deje de intentar convencer a otros. Su compromiso es con Dios, no con un hombre, no con su líder. Su compromiso es con Dios. La pregunta para esta mañana es: ¿quieres ser una morada constante para el Espíritu Santo? ¿Quieres ser alguien preparado y listo para que Él pueda derramar su presencia sobre usted? Aquí en Efesios dice: los que estaban lejos y los que estaban cerca. Porque la realidad es que aquellos que no tengan a Jesús en su corazón están lejos de Dios, son enemigos de Dios. Y Dios esta mañana no quiere ser tu enemigo, quiere que seas un amigo para Él, quiere que recibas su amor, su misericordia y su gracia. Y es muy sencillo como abrir tu corazón y pedirle a Jesús que cambie tu vida y le reconozcas que has estado lejos de Él. Así que yo le invito a que si usted quiere entregarle su vida a Jesús, igual los que nos ven desde casa o desde un bus, en el trabajo, ahí donde usted está, hable con Dios y dile ahí donde estás: Jesús, hoy entiendo que tú me amas, que a través de tu sacrificio has intentado y has hecho, Señor, que yo pueda acercarme al Padre de todas las luces, al Padre que está en los cielos. Hoy, Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis fallas, porque he estado lejos de ti, lo reconozco, Señor. Te pido que me laves con tu sangre, que me reconcilies con Dios y que me des vida abundante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.